Buenas tardes, público de la Feria del Libro de Córdoba. Yo me presento, mi nombre es Marco Lapenna, soy desde hace pocos meses el director del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba y esta es mi primera Feria del Libro. Es un placer para mí presentarles a Anna Lavatelli, escritora italiana, que nos habla hoy desde Italia directamente. Yo estoy aquí en Córdoba y ella nos habla en streaming de Italia. Ana ha estado profesora de letras, ha escrito muchos libros, libros para niños y para jóvenes, muchos de los cuales han sido traducidos a español. Yo les voy a citar solo algunos de los títulos de los que fueron traducidos en español, como Solo el río lo sabe, Cañón Boom, Ligera como una pluma, Cara de chancho, Los gatos no tienen sed de vidas, pero hay mucho más. Anna Lavatelli empieza su carrera, si se puede decir así, en el signo de la traducción, porque fue una de las autoras que participaron al traslado del editorial El barco de vapor desde España a Italia. Me contó esta historia y me fascinó mucho. El barco de vapor es un editorial histórico de literatura para niños y para jóvenes. En Italia todo el mundo lo conoce, pero un poco en todo el mundo, ¿no? Fueron los libros de nuestros niños o fueron los libros de nuestra infancia, según las generaciones. En su obra literaria, Anna le habla de los niños, pero no le habla del mundo de los niños necesariamente. Le habla del mundo en general, que puede ser el mundo de los adultos, el mundo de los niños. Anna acerca a los niños a unos temas que son generales. Les habla con respeto, les habla como si fueran gente, interlocutores dignos de un acercamiento verdadero. Y por esto venimos al tema de esta entrevista, de este encuentro. Sabemos todos que el tema de la feria es trascender fronteras y acercar culturas. Bueno, 2021 en Italia fue el año de Dante Alighieri. Es el 7º centenario de la muerte de Dante Alighieri. Tuvimos muchos eventos relacionados con Dante, incluso aquí en Córdoba, con el Instituto, en toda Argentina. Bueno, Dante, el autor de la Divina Comedia, no necesita presentaciones. Es el mayor poeta italiano, seguramente es el literato italiano que tuvo la influencia más larga en la historia de la literatura mundial. Pero Dante es un autor que necesita de traducción, primero porque está escrito en italiano, pero puede necesitar traducción incluso para los lectores italianos, porque la lengua de Dante no siempre está cercana al presente, ¿no? Es un autor del 1200. Se puede imaginar que en italiano cambió entre tiempo. Y es un autor, por muchos lados, difícil, que necesita un acercamiento, sobre todo si lo estamos presentando a un público joven. Y bueno, este acercar culturas de nuestra feria, ¿no? Anna Lavatelli lo usó muy bien en sus últimos 2 trabajos que hablan de Dante y lo acercan justamente al público de los niños y de los jóvenes. Sus 2 últimos libros, uno de los cuales tiene todavía que salir, así que lo presentamos un poco en anteprima, son I mostri dell'inferno, Los muestros del infierno, que es un libro que nos habla de la Divina Comedia a partir de los monstruos que Dante encuentra en su viaje en el infierno, así que es muy interesante para los más jóvenes. Y el nuevo, de que Ana nos va a hablar también esta noche, es Dante Piccino Piccino, que quiere decir Dante todo pequeño, y también es una reinvención de la obra de Dante destinada al público más joven. Así que yo le haría una primera pregunta a Anna. En este año en que todo el mundo habla de Dante, salieron muchísimos libros en Italia y en el mundo que hablaban de Dante, ¿por qué escribir un libro de Dante? ¿No? Podría parecer como una elección de business, de negocio, pero estamos seguros que no es así. Así que, ¿por qué escribir un libro de Dante? ¿Qué nos faltaba decir sobre Dante en este año? Bueno, yo creo que un poco de business hay como siempre en estas cosas, porque está muy claro que un editor edita porque quiere ganar dinero. Y entonces, digamos, la ocasión daba como la oportunidad de hacerlo
y sobre todo porque son 700 años y hasta que llegue, digamos, el siguiente centenario va a pasar mucho tiempo. Pero eso está bien en todo caso, porque cada uno de nosotros, cada país tiene derecho y tiene también la obligación de recordar y tratar de no olvidarse, tener la memoria de los grandes que han dejado una huella importante en el país donde vivimos. En nuestro caso, Dante nos regaló el idioma que estamos hablando ahora, ¿no? Con algunos cambiamientos, pero es una cosa, digamos, muy, muy importante, ¿no? Al final podríamos incluso decir que Italia nació gracias a Dante, que creó, nos ofreció una lengua que ahora hablamos todos, que nos une, ¿no? Esa es una primera cosa. Un segundo motivo creo que puede ser incluso el evento del COVID. Parece mentira, pero yo estoy bastante como segura de que ese momento un poco raro que nos ha tocado vivir a los niños, a los chicos, a los adultos, a los ancianos, ha creado como una especie de, bueno, primero un bloqueo total de la forma o una transformación muy importante de la forma con que vivimos, ¿no? Salir al trabajo, no en la casa, el lockdown, el smart working, toda esa parte que nos ha, digamos, un poco, digamos, limitado en los contactos con el resto del mundo. Pero esto hizo que, yo creo que hizo que todos hemos empezado primero a leer un poco más, porque claro, si no puedes salir, algo tienes que hacer. Claro, en la televisión hay mucho, porque es cierto que hubo un buen momento para los libros. Se vendieron más libros, y no solamente en Italia, sino en todo el mundo. Eso significa que nosotros hemos intentado llenar un vacío con algo que quizás antes hacíamos de vez en cuando, porque sí, realmente buscábamos una forma de mantener contacto con la vida exterior, con el mundo de afuera, y qué cosa mejor de un libro que te hace viajar hasta donde quieras, incluso en el tiempo, en el pasado. Y eso también creo que no digo que sea el motivo principal, pero uno de los motivos. Y en Italia, porque acá nosotros, los italianos, nos hemos, no sé cómo decir, dedicados a Dante en todas las formas posibles. Ha sido un año dedicado, profundamente dedicado. Pero también esto es importante siempre porque es un momento en el que, un momento difícil, regresamos otra vez al COVID, pero no solamente a la crisis mundial que los periódicos nos hacen ver todos los días, y los problemas de un mundo, incluso la Europa, con crisis económicas graves, digamos, un momento bastante difícil. Y esto hace que, incluso, por ejemplo, yo como escritora, imagino muchas otras personas que han hecho como yo, van a buscar algo que pueda crear o renovar la identidad del lugar donde vivimos. A través de la memoria de alguien, una persona, en el caso Dante, que nos pueda recordar y que nos pueda, de algunas maneras, hacer que nos podemos vivir. Esto es la realidad contemporánea, pensando que somos un país, que tenemos que ir adelante y que tenemos que tratar de estar todos juntos y tratar de vivir y superar los problemas. Y Dante, como Dante no es un escritor normal, no es un escritor que hay muchísimos escritores con talento, pero él fue el primero.
Y aparte de la ópera que escribió, hubo también la construcción, la creación de un idioma, y que es una cosa increíble. Yo, a mi edad ahora, es una cosa que antes no había pensado nunca. ¿Qué cosa quiere decir o cómo puede ser que un hombre solo pueda hacer este milagro, crear un idioma a partir de un lenguaje, como se dice, pobre, de la gente pobre y vulgar, pero no solamente, incluso del latín, del griego, no, griego no, porque todavía no se estudiaba griego, latín y el francés antiguo. Y fue una construcción increíble. Y creo que en las reflexiones que hemos hecho en estos años de desafío con el COVID, también esto ha sido una forma como para, digamos, darle las gracias a este hombre que ha hecho una cosa maravillosa. Yo creo que eso también. Claro, sí, se lo agradecemos todo a Dante de haber llevado la dignidad literaria, ¿no? Nuestro idioma, de habernos enseñado un poquito en ese momento de la literatura que el latín no era el solo idioma en que se podían exprimir ideas universales, pero también habían los idiomas vulgares. Nada. Pero en tus libros, Ana, vos haces otro paso más, ¿no? Intentas llevar adelante a los niños, a los más jóvenes. ¿Cuál es la necesidad ahora? Yo me imagino que el niño en Italia tendrá muchísimas ocasiones de hablar de Dante en la escuela, todo el mundo se hablará de Dante un poquito. ¿Y en qué forma vos llevas Dante a los niños? Dante, ya lo hemos comentado entre nosotros, es un mundo, no es una cosa, no es un autor, es un mundo porque realmente va generando en su obra un mundo que es el mundo del más allá, el infierno, el purgatorio, el paraíso, ¿no? Es esto. Él se creó un mundo. Y por este motivo, no podemos nosotros, por lo menos, yo no creo que sea útil enfrentarse al tema completo. Si yo tomo la decisión, como hice, de contarles quién era Dante Alighieri, qué cosa era su obra, que la Divina Comedia, mejor mirarlo con una toma angular, buscar elementos, no contárselo todo, porque va a ser para un niño, pido disculpa a Dante Alighieri, pero va a ser aburrido. Va a ser aburrido porque es muy difícil para entender. Hay mucha filosofía dentro de la obra de Dante y un lenguaje muy alto y una serie digamos, más que todo de personajes que aparecen, que son los personajes de su mundo, de su vida, de la gente que trabajó o estuvo con él, se peleó con él, ese mundo, la historia de su tiempo. Entonces, no, es imposible. Pero hay unas cosas, unos elementos que sí se pueden utilizar para empezar digamos, a acercar, mejor dicho, los chicos a Dante. Por ejemplo, yo he escrito un par de textos diferentes que son solamente una parte de lo que es este mundo inmenso de la Divina Comedia. En el primer caso, que es este libro que se llama I mostri dell'inferno, y por favor, ¿lo puedes poner un poquito más al centro? Sí, claro que sí. Vamos, si logro. ¿Se nota? Se ve muy bien.
Se ve perfectamente. Y solamente para que vean la carátula. Y pensé que, la cosa que le gusta más a los chicos son los monstruos, ¿no? Normalmente yo veo cuando están en los tablets jugando, siempre son monstruos modernos, pero siempre es la idea de alguien que te da miedo o que llega de un mundo muy lejano y bueno, y con mucho sabor a aventura y a peligro. Y por esto que yo pensé que podría ser una buena idea hacer otro viaje, no a todo el viaje como se dice, de Dante, solamente el viaje al infierno, haciendo que Dante regresa ahí acompañándose a un chiquillo, y van juntos a encontrar, bueno, Dante a encontrar nuevamente el chiquillo por primera vez, los que son los guardianes del infierno. Y la idea, bueno, eso es mi punto de vista, pero yo creo que también, siendo el tema del infierno un tema bastante duro y cruel, y que, digamos, las personas que estaban ahí condenadas a digamos, a una vida brutal, a dolores increíbles, y que lo que podía hacer yo era ponerle un poco de ironía en el cuento, porque también ayuda. Cuando tú tienes un tema muy fuerte, como es el caso de la Divina Comedia del infierno, y tienes que contárselo a un niño o a un chico, digamos, la forma mejor con la que presentarlo es la ironía, porque la ironía, ¿cómo puedo decir? Pone una situación más divertida y permite entender lo que está haciendo o que hizo Dante Alighieri de una forma menos seria, digamos, más divertida. Y eso es. Además, esto me permite al lector darse cuenta que estos monstruos no son monstruos inventados por Dante, porque esto es la otra parte que incluso en el colegio, cuando tú estudias Dante y vas a leer la Divina Comedia, nunca te lo ponen, te lo subrayan, el elemento del hecho que ¿cómo puedo decir? Hay una herencia muy fuerte con los autores antiguos, Homero y Virgilio. Homero a través de Virgilio, porque él no podía leer, en esos entonces todavía no se había empezado a estudiar el griego, pero a través de los autores latinos pudo coger mucho de esa parte histórica antigua de la mitología griega. Y la cosa genial que le gusta muchísimo a los chicos y que fue genial, digamos, como idea, fue transformarlos. Y así uno encuentra, y eso le gusta un montón ver lo que he hecho yo a los chicos en mi cuento, fue de dar ¿cómo puedo decir? Un paso más allá. Y Dante toma estos monstruos y los transforma en seres brutales y sobre todo que no tienen este aspecto, digamos, regal que tienen en la antigüedad. Pienso por ejemplo, ¿cómo se llama Minosse? Minosse, un rey muy celebrado y famoso por su sabiduría y que se transforma en un monstruo terrible con una cola larga, feo, y ahí digamos, su autoridad existe, pero en un ambiente que no es regal, es un ambiente
terrible, lleno de maldades, negro, oscuro, y está ahí como condenado casi, ¿no? Entonces, esta transformación es muy interesante. Y hoy hice otra cosa, un pasito más allá, que fue ponerla, digamos, presentar la ridiculez de estos personajes. El chiquillo que viaja con Dante se la pasa muy bien porque tiene la oportunidad para reírse de esa gente que aparentemente tienen un gran poder, pero suficiente que Dante le diga, mira que yo tengo a alguien que más allá, arriba, puede ayudarme si lo hago que baje acá, te le vas a pasar muy mal. Y eso digamos, se quedan ahí, ya no hacen nada, ¿no? Esa parte va a ser en favor o a favor del encuentro entre el lector y el escritor, y sobre todo con Dante. Yo creo que esas cosas divertidas y pueden ayudar a mantener como un recuerdo de lo que han leído y hacer que ya cuando están en la secundaria, por ejemplo, ya se van a conocer a un autor que ya conocen de una forma muy infantil, muy divertida, muy lejana de lo que era o que es la Divina Comedia, sí, pero es un primer encuentro. Y esto puede ayudar porque yo creo que a veces al llegar a la secundaria y enfrentarse a Dante sin conocerlo antes, es un shock terrible, muy difícil, demasiado. Y el otro elemento que está en cambio en el otro libro, que se llama, un encuentro que se llama Dante Piccolo Piccolo, Dante Pequeño Pequeño. Por ejemplo, ahí más o menos hice la misma cosa de una forma, con un tema diferente. Es decir, lo que es la cosa más, digamos, fastidiosa, no sé, o que más nos aburre cuando vamos al colegio, es estudiar la biografía de un escritor. Yo me acuerdo que cuando tenía que hacerlo, terrible, acordarse de todos estos números, nació, se fue, se llamó, se casó, escribió primer libro, segundo, tercero, se fue allá, regresó, etcétera, etcétera. Un castigo de Dios, ¿no? Y entonces, acá he pensado en coger unos elementos diferentes de la vida de Dante, porque Dante tuvo una vida muy, muy, muy interesante y muy variada. ¿Qué cosa no hizo este hombre? Era filósofo, era escritor, era poeta, fue político, embajador, incluso embajador, todo. Entonces, ¿cómo lo presentas? Y también fue una persona que amaba la vida social y se enamoraba de las mujeres, se enamoró de muchas, pero sobre todo de Beatriz, y esa parte le gustaban los gatos, le gustaba comer pescado y no tanto carne, todas esas cosas que, digamos, representan la persona en todos sus detalles. Entonces, las más curiosas, empecé a buscar las más curiosas. Y en este libro, en realidad, es que empezamos a conocer al autor de una forma muy libre. Así que el día en que se pelea con un señor malcriado, que lo está digamos, fastidiando en la calle, y hasta llegar a otra cosa que la batalla de Campaldino, donde él estuvo ahí en primera línea y por poco no murió. Son como una especie de pequeños flash que acercan a los chicos al poeta sin hacer esta, digamos, biografía
que sería, me imagino, un sinfín para contar, ¿no? Bueno, Ana, seguro encontraste una manera muy linda y muy interesante para contarle Dante a los niños. Y la verdad que se necesita, porque como todo el mundo, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, estudié Dante y había buenas maneras y había malas maneras. Dante Sí, puede volverse muy aburrido para los jóvenes, para los ¿verdad? niños. Así Claro, yo que, creo, sí, sí. sí, ¿cuáles son las malas maneras de hablar de Dante? La mala manera es la forma con que estudiamos Dante en el colegio. Y porque sobre todo lo que se hace, por lo menos acá en Italia, lo que se hace es leer el texto, leer digamos, el profesor, porque normalmente los libros en Italia, bueno, tú lo sabes, ¿no? Que hay la Divina Comedia y las notas del experto que te va explicando lo que está diciendo Dante, porque como tú decías al principio, realmente leer Dante hoy, después de 700 años, es muy difícil, porque es un idioma italiano, pero nosotros sabemos muy bien que un idioma no, digamos, no queda igual, por suerte se va modificando y esas modificaciones nos alejan muchísimo de lo que era el italiano dantesco, eso a la fuerza, ¿no? Y entonces digamos, una doble dificultad, leer Dante así, sin saber nada, sin nunca haberlo acercado de otra manera, y también leer el más famoso de los críticos de Dante, porque eso es un acercarse muy frío y muy difícil. Y lo que sería, digamos, más interesante podría ser, yo creo, al principio, leer en voz alta y saborear buscando solamente algunas partes de la obra, y porque esto de hacer infierno, purgatorio, paradiso, todo el mundo sabe que lo más bueno es el infierno, la parte más interesante, porque no digo más divertida, pero más horrorosa, por esto que nos llama la atención como nos llama la atención una película de terror, ¿no? Nos gusta muchísimo. Y además en el infierno hay unos cuentos maravillosos que son la historia de un amor que termina con la muerte, ¿no? ¿Cómo se llama? Francesca y ¿cómo se llama él? Paolo, ¿Mm? Paolo y Francesca. Paolo y Francesca. O el cuento de ¿cómo se llama? De Ulisse, también, que esta historia de una aventura, de un hombre que va y un desafío, un Colombo, un Cristóbal Colón ante litera, ¿no? Antes, antiguo, que quiere ir y piensa que más allá del Mediterráneo habrá otra cosa, ¿no? Otros mundos, y quiere conocer, porque como dice Dante, fatti non foste a vivere come bruti, a perseguir virtud y conoscenza. Nosotros no estamos hechos para ser unos, como se dice, permanecer dentro de la vida de los antiguos, ¿no? No tenemos que ser animales, sino tenemos que ser personas que desean saber más y más y más y más, ¿no? Y que es una de las palabras, de las palabras que más me golpearon a mí cuando leía Dante, esa parte. El hombre tiene que es lo que hace realmente, ¿no? Bueno, esas cosas, o la historia terrible del conde Ugolino que murió
en padección de hambre junto a sus hijos, nietos y sobrinos, esa cosa tan terrible. Esa parte choquea y sobre todo nos permite crear ¿cómo puedo decir? Un puente con cosas que pasan ahora, porque el odio entre políticos sigue existiendo, e incluso entre países. ¿Cómo se dice? El amor infeliz también existe y también termina con la muerte, una muerte cruel, y personas que con gran coraje, atrevidos a veces, van y regresan o no regresan, pero cuando regresan nos regalan algo nuevo que han descubierto. Y esa parte del infierno que es maravillosa, la visita estupendo, cuando él se encuentra con el gran maestro, y un maestro que fue, y él lo cuenta en la Divina Comedia, pero también en la Vita Nuova, una persona que fue para él el modelo más importante de profesor. Entonces, no obstante, lo ponga en el infierno, ¿no? Y no obstante que lo ponga ahí por ser gay. Así, yo creo que esa parte, esos elementos que llaman a la modernidad, esos son los argumentos primarios que un buen profesor tendría que disfrutar para empezar a generar empatía, ¿no? Empatía con ese autor, con las cosas que él cuenta, porque es la historia de hoy. Nosotros, lo que tienen que hacer los chicos, para los jóvenes, para entrar dentro en el obra de Dante, entenderla y amarla y quererla, y quizás también profundizar la estudio, es partir de algo que ellos pueden reconocer como una experiencia presente en su vida. Si no, se hace una cosa muy profesional, muy fría. Y por la mayoría los chicos dijeron, a mí no me gusta Dante. Es que es lo que pasa. Claro. Y los adultos también, ¿no? Me parece que y también nos gusta Dante es porque justamente sí. Está en nuestra vida de hoy. Porque Dante no se ha acabado. Es esto, ¿no? Lo más grande. Sí. Demasiado difícil, demasiado complicado, demasiado incomprensible, cruel. No, en realidad es una persona que nos hace entender qué cosa es el ser humano en todas sus formas, ¿no? Que nosotros podemos ver todos los días, ¿no? El periódico tú lees, encuentras cualquier cosa y nada ha cambiado, ¿no? En ese sentido. Sí. Ana, y la parte emocional, ¿no? La parte emocional que tiene la Divina Comedia tiene que ser el punto con el que el profesor puede crear un contacto con los jóvenes y hacerle enamorar de Dante, porque sí, al final se puede. Y una pregunta, Ana. A vos, volviendo a Dante para contarlo otra vez, me imagino que tenías una relación con Dante, con el autor, con su literatura desde antes. Volviendo a Dante, para escribir de Dante, no solo para leerlo, ¿descubriste algo nuevo? ¿Hubo algún cambio en tu relación con el autor? Sí. ¿Qué pasó? Sí. Digamos que ha sido muy importante porque yo he tenido, digamos, una primera fase pequeña y no es que leía Dante todo, tenía una enciclopedia, habían partes y ahí habían los dibujos, obras de Gustave Doré. Y yo tenía como 6, 7, 8 años. No podía entender lo que decía Dante, pero sí entendía a través de estas imágenes que estaba pasando algo terrible ahí, ¿no? Y la cosa que me llamaba la atención era que no todos
sin completamente nudos, como sin, y eso me parecía algo muy raro y me llamaba la atención también. Entonces, la primera parte, el primer, digamos, encuentro con Dante fue muy favorable. Yo leía o miraba estas páginas a escondidas de mis padres, porque pensaba que estaba haciendo un pecado, porque había esas personas calatas que estaban ahí y a veces luchaban, a veces habían personas que lloraban, torturadas, y estos brutos diablos que le hacían daño, y yo seguía pensando que era algo prohibido. Y cuando algo es prohibido, tú justamente lo que quieres hacer, en este caso, leer o tratar de interpretar. Así, la primera parte fue así. Y me encantó, me encantó. Ni siquiera se lo comenté nunca con mis padres, nunca he sabido que yo pensaba que ahora me hace reír, pero yo lo viví así. La segunda parte vino más allá, ya cuando estaba como profesora, y no sé, regresando a la lectura de Dante, lo encontré muy cruel, demasiado cruel políticamente hablando. Cuando, por ejemplo, él dice, Pisa, vituperio delle genti, dice que la ciudad ha sido culpable de este gesto terrible, que murieran personas por hambre, y no solamente el culpable, sino toda la familia, su familia. Yo pensé, pero ¿por qué una cosa así? ¿Por qué toda la ciudad de Pisa, toda la gente que vive ahí tiene que morir? Porque una persona hizo un error muy grave. Esto no tiene sentido, es demasiado cruel, es demasiado exagerado. Y así como otras cosas, ¿no?, que hay dentro de la Divina Comedia. Justamente hablábamos de Ulisse, que yo pensaba, Ulisse tiene que estar por lo menos en purgatorio, no en el infierno. Una persona que cree en la virtud humana, en su deseo de mejorarse, su curiosidad buena, una curiosidad que mira a conocer y no a hacer daño. ¿Y por qué lo pone ahí? Entonces hubo una temporada de mi vida en que yo, digamos, estuve un poco, me separé un poco de él. Y en cambio, en los últimos años, antes de pensar escribir un cuento para niños, he regresado a la lectura y he entendido muchas cosas. Él representa su mundo, el mundo en que vivía, y sobre todo era lo que él dice sobre la violencia que hay en el mundo de la humanidad. Es algo verdadero. Y entendí que esas cosas como que Pisa, que tengan que morir, era algo, una imagen, ¿cómo se dice?, literaria, una imagen poética, y no lo que él no pensaba realmente. Era una forma muy fuerte, siendo un poema, como para acordarnos cuáles son los malos, las violencias y la crueldad que hay en el mundo. Como una especie de abrir una ventana y hacerte ver que sí existe el dolor, existe la locura, existe la barbaridad. Y entonces sí, entiendo. Ahora entiendo que siendo una obra tan completa, que representa un más allá que nadie de nosotros conoce, tenía que pintarlo con todos sus matices, todos, no podía olvidar ninguna cosa. Y en ese sentido he
entendido, creo, con más fuerza, no sé cómo decir, que cuando dicen el somo poeta, es un somo poeta, es un poeta que no tiene, digamos, ningún otro que pueda ser igual a su capacidad de levantarse en sí a una poesía que es mucho más. Es poesía, pero es filosofía. Y es la capacidad de contarnos sin temer, ¿no? Sin el temor de exagerar todo lo bueno y todo lo malo que puede hacer un hombre. Eso, sí, es así que ahora estoy reconociendo, digamos, con más, incluso con más amor a su obra. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Ana, por compartir tu mirada hacia adelante, por compartir sobre todo tu amor hacia adelante, que se siente muy bien cuando hablas de él. Bueno, a mí solo me queda recordar que Anna Lavatelli va a colaborar con el instituto en varias actividades que va a llevar a cabo con las escuelas de la provincia de Córdoba y de las otras provincias alrededor que son de la circunscripción del Instituto Italiano de Córdoba. Así que va a llevar a los chicos esta mirada, este punto de vista diferente, que lo acerque de la poesía de Dante, que los prepare a un estudio sucesivo cuando va a ver, o sino que les deja un bonito recuerdo, que les deja una bonita imagen de esta poesía inmortal. Sí. Así que gracias al público que nos escuchó, gracias a la organización de la Feria del Libro de Córdoba y bueno, a la próxima, Ana. Nos vemos. A la próxima y un saludo para todos ustedes, un saludo desde Italia muy cariñoso, y viva Dante para siempre. Viva Dante.